¿Quién pudiera creerlo que a través de una actividad como el squash pueda generarse también esa cadena de valores que están incluidas en el tema del deporte? Y ese es el ejemplo que nos trae nuestro presidente de la Federación Colombiana de Squash. Pablo, su turno, por favor. Muchas gracias, Jairo. Mientras terminamos aquí la parte técnica, una pequeña presentación. Mi nombre es Pablo Felipe Serna, fui jugador profesional de squash, practico el deporte hace 28 años y llevo de presidente 4 años en la Federación Colombiana. Y hace 3 años me encontré con un amigo de mi juventud que jugaba conmigo, que hoy nos acompaña acá, Esteban Espinal, quien también fue profesional, y me dijo: estoy trabajando un proyecto social en Nueva York y quisiera llevarlo por primera vez a Colombia. Y es así como nace nuestro proyecto de Squash Urbano Colombia, que es el primer proyecto que integra educación y deporte con las mismas proporciones. No quiere decir que 80% deporte y 20% educación, con las mismas proporciones, y está encaminado a dar un nuevo estilo de vida y mejor participación a clases menos favorecidas. Entonces, el primer paradigma que tratamos de romper es el elitismo del squash. Y este programa está ubicado acá en Cartagena, para los que quieran conocerlo. Como parte introductoria vamos a hablar un poco, yo quiero tratar el tema desde el punto de vista macro, global, y llevarlo a lo específico de cómo nació la visión de este programa y cómo nace de la base es deportiva, pero lleva siempre la educación. Entonces, el deporte es un instrumento educativo basado en emociones, en superación, en liderazgo. Estas son características innatas del deporte que no ven credo, religión, raza, país, cultura. En todas, el deporte nos crea emociones, sentidos de pertenencia, sentidos de superación y un sentido de liderazgo. En cada país del mundo, independientemente de cuál sea su deporte, hay un líder deportivo, y este es un ejemplo a seguir para su cultura y para su país, independiente del deporte que sea, pero en todos nos identificamos con esos mismos puntos. Y los valores que se generan en el deporte son valores que van implícitos en la educación de un ser humano, tales como disciplina, sacrificio, constancia y, uno de los más importantes, la emulación. Cuando un niño o una persona se acerca a un deporte y tiene ese gusto y ese interés en seguir en ese deporte, lo primero que va a pensar es en el líder de su deporte. Si es ciclismo en Colombia, es Nairo, es Rigoberto, es Mariana. Si no, tenemos a James en el fútbol. En el squash, ahí corrijo a Jairo porque a partir de hoy salió el ranking, ya tenemos el número 4 del mundo. Entonces es Miguel Ángel Rodríguez, y así sucesivamente en cada deporte y en cada parte del mundo. Todos queremos seguir ese ejemplo de ese líder que alcanzó algo que en el estado normal de la educación y la vida de una persona, independientemente de su estrato social, no estaba en ese programa, porque aquí hay lo que como en estadística llamamos un outlier, algo que salió de la norma, y es por eso que se vuelve una persona y un líder a seguir. Y estos líderes hacen que se creen esas emociones, esos intereses y esa disciplina en las personas. No, es esta. Bueno, mientras pasa la diapositiva, los pilares generales de la educación como tal, independientemente del tipo de educación y del sitio y de qué estamos hablando de educación, son 4, y los 4 los vemos integrados en el deporte. Y ya vamos a ver los primeros pilares de la educación como palabra y como ciencia educativa: son el saber aprender, el saber hacer, el saber convivir y el saber ser. El saber aprender
básicamente es cómo el ser humano puede recibir conocimiento. El saber hacer es cómo con este conocimiento poder desarrollar ciertas capacidades. El saber convivir es que vivimos en una sociedad multiétnica, multirracial, multireligiosa, en el cómo compartir estos conocimientos y esas destrezas que sabemos, cómo convivir con ellas. Y por último, el saber ser es cómo integrar todos esos conocimientos, toda esta interacción que tenemos en sociedad y cómo tenerla como una persona para crear esa integridad. Estos cuatro valores se ven totalmente replicados e identificados en el deporte. El cómo saber aprender es la base del deporte, es cómo recibir ese conocimiento para coger una raqueta, para patear un balón, para montar en una bicicleta, para hacer un salto, para cualquier tipo, es cómo recibimos ese conocimiento. El saber hacerlo es cómo una vez lo aprendemos, lo implementamos y lo podemos desarrollar, cómo podemos llegar a superar estos límites y llegar a estos niveles de máxima y de excelencia. Convivir pues es una de las partes fundamentales del deporte, porque como decía anteriormente, no tiene religión, no tiene etnia, no tiene límites, y en el campo son todos iguales, porque las reglas para un partido de tenis o un partido de squash o un partido de fútbol son las mismas para cualquier persona que se presente en la cancha o en el campo. Entonces ahí tenemos que saber convivir. Y por último, el saber ser es la integridad de una persona y cómo la integridad de la persona, en este caso del deportista, puede replicarse después de tener todos los anteriores. Ahora miremos cómo esto, como principio, suena muy interesante, pero en este país tenemos algunas limitaciones sociales para acceder al deporte. En Colombia existen muchas limitaciones, se están tratando, se está trabajando, Andrés nos lo expuso anteriormente, y esto es una cosa que ha sido política del Estado, afortunadamente, pero pues no en todas partes tenemos los escenarios deportivos en las mismas instituciones educativas, fundaciones, yo sé que la Fundación de Sami Fútbol con Corazón trabaja en esto, con Pies Descalzos, y tenemos mucho tipo de trabajo, pero todavía hay mucho por hacer. Tenemos que darle escenarios deportivos y hacer todo lo que se hizo en Isla Fuerte, todo el programa que maneja Juan Carlos de Supérate, llega a 1.100 municipios, está enfocado en esto. Tenemos una visión monodeporte porque tal vez los escenarios, al ser pocos, se hace solo un polideportivo de fútbol y básquet o un voleibol, entonces tampoco es mucha la capacidad de acceso y de ¿cómo se dice?, de escogencia que tengan estas personas que inician en el deporte. Y esto se vuelve una visión monodeporte donde somos muchos para pocos espacios. Entonces, por eso deportes de los que llamamos no tradicionales, como el nuestro, el squash, abre este tipo de posibilidades para cambiar esta visión monodeporte y abrir el porcentaje y las estadísticas de inserción social, ya que si son 10.000 niños que quieren entrar a fútbol y tenemos solo 200 cupos, pues ahí va a haber una limitación, pero si empiezan a ver estas visiones que ya no son tan monodeportivas por el acceso a otro tipo de deportes, pues podemos incrementar esta penetración. Cuando hay talento, muchas veces falta el recurso para continuar, y eso también pasa en un país monodeportivo como el nuestro, donde el fútbol lo ocupa, yo diría que más del 90% de la visibilidad y acceso a patrocinios, seguido por el ciclismo. Me gustan mucho las iniciativas como la que lleva Camilo en el tema de Postobón, donde el año pasado decide Postobón de cambiar su rumbo y mirar en una manera multidisciplinaria y no monovisión que tenían antes con el tema del fútbol, y eso abre espacios para que este tipo de iniciativas salgan adelante. Y pues eso es lo del apoyo corporativo. Ahora, ¿cómo llega todo esto? ¿Cómo romper estas limitaciones? ¿Cómo romper esos paradigmas y llegar al caso nuestro, Squash Urbano Colombia? El squash siempre ha sido visto como un deporte elitista. En Colombia el squash llega en los años 80 y empieza única y exclusivamente por los clubes sociales de alto nivel, y así se mantuvo durante muchos años. Entonces, ¿cómo vamos a romper
el paradigma del squash urbano. Les voy a comentar una anécdota que tuvimos hace 1 año y medio. Nuestro programa nació y fuimos el programa de más rápida inserción dentro de un programa que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia llamado Diplomacia Deportiva. El programa más joven que ha entrado en toda la historia de este programa fue el Squash Urbano Colombia, pero el primer día que se lo presentamos a la ministra dijo, entonces ahora me van a traer squash, dentro de poquito me traen equitación y bridge social. De manera que esa es la visión que tenemos todos, en que hay una limitación elitista y esa es la que estamos tratando de romper, ese paradigma. ¿Cómo se rompió? Gracias a Dios, en Cartagena existen unas instalaciones que nos dejaron de herencia a la ciudad, los Juegos Centroamericanos y el Caribe de 2006, y existen unos campos de squash que no estaban siendo óptimamente utilizados y llegamos a un acuerdo con la alcaldía municipal para usar estos escenarios para nuestra fundación. Hoy en día tenemos 50 niños, que ya les explico más o menos cómo viene el programa, pero más que eso les quería recalcar el tema de 50 niños, son 50 niños por debajo de los 12 años. No existe, nosotros en Colombia somos potencia no solo suramericana sino panamericana. Hemos sido campeones suramericanos por 4 veces consecutivas y panamericanos 2 veces consecutivas en juveniles. Y no existe en todo Colombia, aún nosotros siendo potencia, un sitio donde haya 50 niños por debajo de 11 años entrenando squash, y ese programa existe en Cartagena, y ese programa lo manejamos nosotros a través de Squash Urbano. Entonces, si tenemos ese potencial en todo el país, creo que Cartagena y este programa va a ser muy incrementalmente positivo. ¿Qué hace Squash Urbano? Squash Urbano es un programa académico y deportivo, por eso les repetía desde el inicio, tiene la misma ponderación, tanto la parte académica como la deportiva, que tiene como misión brindar oportunidades que cambien la vida de niños y niñas de familias de escasos recursos en Colombia, que a través de la educación y del deporte. ¿Por qué el squash? Es un deporte físico e intelectualmente exigente. Se enfatiza en el valor del espíritu deportivo y el juego limpio. Es jugado profesionalmente y por profesionales y universitarios. Es un deporte que se juega en 180 países, que tiene más de 15 millones de practicantes continuos en todo el mundo. Es un deporte que tal vez no tiene una gran visibilidad, pero que para nosotros en Colombia ha sido un programa muy interesante en los últimos 25 años que hemos desarrollado como federación y queríamos integrarlo con estos niños. ¿Cómo funciona nuestro programa de squash urbano? Cuenta con un programa intensivo en el cual buscamos que nuestros estudiantes obtengan un título de bachiller. Los niños llegan a nuestro programa cuando están más o menos en 4º de primaria, de entre los 10 y 11 años, y permanecen con nosotros hasta que se gradúan del bachillerato. Entonces vienen al colegio, al sitio donde tenemos las canchas, y tienen una educación de tema deportivo de 2 horas, y otras 2 horas tienen unos tutores para conseguir sus tareas del colegio, y además tenemos 2 profesoras de tiempo completo que van a volver bilingües estos niños. Entonces se pueden convertir en jugadores competitivos de squash, pueden iniciar una carrera como monitores o coordinadores de squash en algún sitio, o pueden ya a través de su bilingüismo, su bachillerato, acceder a una carrera técnica profesional o acceder a trabajos que la ciudad de Cartagena, siendo un foco netamente turístico, el bilingüismo los va a ayudar para pertenecer a este tipo de actividades. ¿Cómo integramos estos 4 pilares que les dije inicialmente que tiene la educación y el deporte en nuestra fundación? Nosotros decimos que uno de los pilares es saber aprender. Efectivamente, los estudiantes cuentan con la ayuda académica de por lo menos 4 veces a la semana, entre clases de inglés y ayuda para las tareas, clubes de lectura y seguimiento individual. Ahí los estamos enseñando, saben aprender, saben hacer. ¿Qué saben hacer? Saben jugar, saben el deporte. Los estudiantes participan en clínicas y clases individuales, grupales, además que participan en torneos y giras nacionales o internacionales. Este programa de diplomacia deportiva que les mencioné anteriormente, llevamos 8 niños que en su vida habían ni siquiera montado en un avión, los tuvimos 15 días en Malasia con la número 1 del mundo, aprendiendo y viviendo cómo era el squash. Gracias a este programa, dentro de 15 días, tenemos la reunión para recoger los recursos para el próximo año de donaciones de la fundación, y vamos a llevar 4 de estos niños a Nueva York a la cena de presentación de nuestro programa. El saber convivir.
tenemos un servicio comunitario en el que requerimos a cada niño y a los niños que completen por lo menos 15 horas de servicio comunitario al año. Entonces no es solo que vengan, aprendan y se vayan, no, ellos tienen que saber compartir, saber convivir y desarrollar ese servicio comunitario. Y el saber ser, pues tenemos una un programa de mentoría en el cual nuestros estudiantes conocerán a profesionales de la comunidad, a gente que es líder y que son personajes que volvemos a uno de los primeros valores que enuncié de la emulación, donde queremos crear este ser íntegro que entra a la sociedad, y es por eso que nuestro programa inicia desde tan temprana edad en los niños para alejarlos de todo el tema de prostitución, tráfico de niños, tráfico de drogas, pandillismo y todos los problemas a los que ellos están expuestos por las comunidades en las que viven. Les voy a mostrar un segundito un video de qué es nuestro programa antes de concluir. Squash Urbano Colombia busca por medio de la educación y el deporte brindarle oportunidades y herramientas a nuestros estudiantes para que accedan a una mejor calidad de vida. Además, queremos enseñarles que con esfuerzo y dedicación pueden lograr todos sus sueños. Quiero agradecer a lo que hicieron que el viaje a Malasia fuera posible, ya que son viajes fantásticos. Tuve la gran oportunidad de conocer a los mejores jugadores de squash a nivel mundial y también tuve la oportunidad de conocer otra cultura que es totalmente diferente a la nuestra. Me gusta el squash porque es un juego muy fácil de aprender y no es muy violento como otro. Este programa creo que ha cambiado mi vida porque ha cambiado mi forma de pensar acerca de muchas cosas. Quiero agradecer a la Fundación Urban Squash por el noble apoyo que nos brinda en la práctica de este deporte y también por su gran apoyo en el programa de inglés. Así que también nos ayuda a que los muchachos se alejen de los vicios, ya que tienen un mejor aprovechamiento del uso del tiempo libre.